Empezamos tomando 80 por 80 puntos. Usaremos un hilo delgado. Hacemos sostener el hilo y empezamos. La primera pasada en tensión 5. Ahora acomodamos la pieza y tejemos otra vez. Esta es la segunda fila. Se queda un punto en el centro. Ambos lados formarán el calado. Aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Pasamos este lado y va. Más estos 2. Ahí, y de este otro extremo igual. Tomo 3 y 2. Lo que estoy haciendo es pasar. Ahí. Y nuevamente de acá voy a tomar 3 puntos y 2. Paso aquí. Y aquí también. Y ahí tenemos igual 2 y 3. Ahí. Y ahí saldrá. Aquí hay 3 puntos unidos, uno de este extremo y luego de este otro. Y aquí se están quedando el calado. Ahora vamos a tejer 2 filas. Tomo 2 y otros 2 más. Pasamos aquí y va. Ahí está. Aquí igual. 2 y 2. Cambio de posición. Hacer nuevamente 2 pasadas. Ahora esta vez solo usamos ya el punzón de 3. Tomamos 3 y ponemos ahí. Y de este lado igual tomamos 3 y pasamos este lado. Aquí está llegando los puntos en este. De ambos lados se están uniendo 2 puntos. Una vez más tejemos 2 filas. Esta vez vamos a usar ya solamente el lado de 2. Aquí tomamos 2 puntos y pasamos este lado. Tomamos 2 y de este otro extremo y ahí al centro. 2 pasadas tejemos. ¿Ya? Esta vez a ser aquí 1 y 1. Después de aquí tejemos hasta llegar a las 70 filas directo. Se ha tejido 80 filas. Reducimos un punto por lado. Al mismo tiempo pondremos una lana extra para facilitar en la costura. Ahora tejemos 4 filas. Nuevamente reducimos un punto por ambos lados. Hemos reducido ya 5 puntos por lado. Debemos tejer 20 filas sin hacer ningún cambio. Ahora lo que vamos a hacer es los mismos 5 puntos vamos a ir aumentando en ambos lados. Volvemos a tener los 80 por 80 en 140 filas. Seguimos tejiendo. Después de tejer 190 filas, vamos a reducir 6 puntos aquí. Ahora tejemos 4 filas. Después de tejer 4 filas, volvemos a formar aquí. Tomamos 3 puntos más 2 y estos 2 ponemos aquí. Se quedan ahí los 2 y estos 3 y formamos al mismo tiempo lo que es el calado ahí. Los 7 primeros calados es a cada 4 filas y luego de ahí tejemos 8 filas. La forma no cambia, solo la distancia va a cambiar.
Una vez haber tejido 80 filas después de cavar, lo cual es aquí hemos cavado 6 puntos por lado, ya vamos a formar el cuello. Para eso debemos eliminar 20 por 20 puntos en el centro. Ahí están 20 por 20. Y debemos eliminar 2 puntos de este lado. En total debemos trabajar 3 veces. Ahora eliminamos solo una vez. Debemos llegar a 30 por 30. Bien, aquí tenemos 8 puntos también. 1, 2, 3, 4, 8. Ya, y a los 120 filas, 30 por 30 al centro. Y este otro extremo está 8 puntos quedando. Ahora vamos a tejer la parte de adelante. Y empezaremos por 85 por 85. Sacamos las agujas hacia adelante y así hacemos toda la fila. Ahora desde acá para adelante tejemos hasta llegar a 60 filas. Reducimos un punto por lado. Cada 4 filas reduciremos un punto. Primero reducimos nuevamente y agregamos otro color de lana en la orilla para facilitarnos en la costura. Recuerden que en la espalda a las 80 filas también hemos puesto otro color de lana. Ahora estamos en las 100 filas y hemos reducido en total 10 puntos cada 4 filas. Ya, ahora vamos a tejer sin hacer ningún cambio 20 filas. Ahora bien, a las 120 filas debemos aumentar por cada lado. Aquí un punto y al otro extremo un punto. Tejemos 4 filas y volvemos a aumentar. De este lado un punto y del otro lado también. Llegamos solamente hasta 80 por 80. Ahora continuamos todo directo. Ya a los 190 filas, nuevamente como en la espalda, vamos a reducir 6 puntos aquí. Ahora tejemos 4 filas. Después de tejer 4 filas volvemos a formar aquí, tomamos 3 puntos más 2 y estos 2 ponemos aquí, se quedan ahí los 2 y estos 3 y formamos al mismo tiempo lo que es el calado ahí. Vamos a tejer como esta otra primera parte que se ha tejido. Hacemos 2 pasadas. Ahí. Tomamos 2 y recorremos 2 puntos. Y aquí lo continuamos con esto para después también formar el calado. Ahí. En este lado vamos a tejer cada 6 filas. Vamos a formar el calado y reducir 2 puntos. Sin embargo, en acá formamos lo mismo que en la espalda. Los 7 primeros calados es a cada 4 filas y luego el resto de los calados es cada 8 filas. Aquí ya se tejió 4 filas, entonces recorremos 2 puntos. Tomamos estos 2 y aquí sobreponemos. Y estos 3 acomodamos. Normal. Formamos el calado. Ahí. De un punto y continuamos tejiendo. Ahora nos toca formar en ambos lados. Aquí está 4 filas y aquí ya son 6. En la parte de 6 hacemos esto. Recorremos 2 puntos, sobreponemos los 2 y acomodamos los otros 3. Luego viene aquí un punto de calado. Lo mismo acá. Tomamos 3 puntos más 2 y estos 2 se sobreponen aquí y va estos 3 puntos acomodándose. Luego formamos de un punto el calado. Ahora, en esta otra parte viene aquí 4 filas y aquí 6. Lo que sucede: 4. Solamente acá formamos y aquí aún nos falta 2 filas. De nuevo, tomamos 3 puntos más 2. Estos 2 sobreponemos aquí y esto va acomodándose y aquí el calado de 1. Ahora bien, hay
ahí faltan 2 más y aquí ya son 6 filas. Para eso tomamos 3 puntos más 2. Estos 2 los sobreponemos y aquí los otros 3 puntos acomodamos y 1 formamos el calado. Ahora bien, para este extremo ya son 4 filas y tomamos 3 más 2, los 2 se sobreponen y estos 3 recorren ahí, formamos el calado. Y así vamos a ir tejiendo hasta llegar en la parte del centro a 30, hasta aquí. Una vez llegando a 30, solo tejemos directo, ya por ejemplo aquí llegó a 30, aquí, y el resto se ha tejido directo. Sin embargo, de este otro extremo se fue formando hasta llegar a los 8 puntos, o sea, está aquí. Los 7 calados son cada 4 filas, después ya vienen a ser a 8 filas hasta el final. Ahí tenemos los 8 puntos. ¿Ya? Y el final, lo cual es a los 120 filas. Y acá se puede ver un poquito de la figura, casi hasta el final fue tejido. De acá ya vamos a pasar a la costura. Una vez que ya hemos terminado, ahora lo que debemos hacer es costurar. Como siempre, yo lo hago con crochet. Ahí. Para ir avanzando, ya lo hice el otro lado, que es en esta parte. Ahora el otro lado que también hay que costurar y es punto por punto es este otro lado. Una vez costurando, ahora lo que hacemos es pasar con crochet y para eso en esta parte que ya voy avanzando vamos haciendo el punto cangrejo. Otra más. Y así por cada puntada hacemos uno solo. Ahí. Una vez más les explico que estoy levantando de aquí y ahí. Cada uno de estas puntaditas se levantan aquí. Aquí hay. De la primera fila que hemos ido envolviendo. De cada uno de aquí. Debemos levantar aquí, aquí el otro también. Aquí y aquí. Y eso va a ir formando así.